napoletano es como el peruano. El peruano de por sí es bien jodido. Pero el napoletano, una vez que prueba tu sazón, prueba tu comida y le gusta, siempre están ahí. A pesar que dice que en Nápoles no hay mucho dinero, se gana poco, eso. Acá la gente paga mucho por la comida. Les presento a Enrique Carti Rodríguez, que con la auténtica comida peruana quiere conquistar la capital mundial de la pizza, Nápoles. Enrique llegó desde Perú a los 5 años y, como él mismo dice, ya tiene Nápoles en el cuore. Pero abrir un restaurante peruano en la ciudad de Maradona no fue nada fácil. Las personas que prueban por primera vez el ceviche lo ven en el plato y como que dicen, uy, ¿qué es esto? Pero después lo prueban y dicen, uy, está buenazo. Pero el tiempo le dio razón, porque hoy su restaurante Entre Causas es una realidad con 2 sedes. Y entonces vamos a descubrir cómo Enrique está desafiando a Nápoles en esta nueva historia fuera del mapa. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me vine hasta Nápoles para contarles una historia muy pero muy interesante. Pero antes de empezar tenemos que dar una vuelta porque tienen que conocer a la ciudad más latina de toda Italia. Si escucharon bien, porque cualquier latino que haya pasado por aquí les dirá que estar en Nápoles es como estar en Latinoamérica. Claro, con sus luces y sus sombras. Miércoles lo pegaron y lo dejaron ahí tirado en el suelo. Pero lo más increíble es que lo hayan hecho aquí, a plena luz del día, o sea, delante de todo el mundo. Sí chicos, sin duda Nápoles es una ciudad con fuertes contrastes. Por un lado tienen monumentos históricos y zonas que te dejan sin aliento. Y por otro reencuentras con mercados, puestos callejeros y una realidad mucho más cruda y particolare. C'era forse un tipo che aveva rubato magari, che l'hanno preso, l'hanno buttato. Solo marocchini, però qua. Pero es esta dualidad la que hace que Nápoles sea única en toda Italia y quizás en todo el mundo. Bueno, estoy esperando a Enrique, que no sé de qué parte viene. Acá es un gran casino, un caos total. Ciao grande, un piacere. Enrique, Mamma mia, un casino totale. en la casa de mi tía que me apoyó, de ahí viví por Rómulo. Ajá. Y después ya me regresé otra vez para acá. ¿Y cómo te vino la idea de abrir un restaurante peruano en la capital mundial de la pizza? O sea, a mí me suena algo Muy complicado. Primes muchos familiares, me decían, estás loco, estás mal, anda a Milano. He decidido acá porque fue un reto para mí ir contra todos. Creí mucho en mi proyecto y pues el día de hoy ya somos casi 4 años que estamos abiertos. 4 años y con 2 restaurantes. Ah, 2 restaurantes. Sí, el otro lo abrimos hace un par de meses atrás, el 30 de diciembre, que es en Pianura, que es el barrio donde yo crecí desde pequeño. Y ahí donde está la colonia más grande de Nápoles y de peruanos. Como 1100 peruanos en Pianura. Ah, en Pianura. Comencé ahí y de ahí sucesivamente me puse para el centro de Nápoles, que es Mergellino, donde estamos viendo ahorita, que te voy a hacer ver. Ahí tenemos uno de los primeros edificios de Nápoles. Ah, è la parte storica di Napoli. Storica di Napoli, exactamente. Mergellina, Pianura, ¿de qué está hablando Enrique? Tranquilos, que en un momento les explico todo. Pero antes de meternos en el mapa de Nápoles, tenemos que responder a una pregunta. ¿Cuántos peruanos viven realmente aquí? Con casi 1 millón de habitantes, Nápoles es un mosaico de culturas donde destacan los ucranianos como la comunidad más grande. Entre los latinos, los peruanos lideran con 3.000 residentes. Comparado con Roma o Milán, esta cifra parece casi invisible, pero un dato curioso: 1/3 de la comunidad se concentra en Pianura, el barrio de Enrique, creando una pequeña Lima en plena geografía napolitana.
Bueno, hay que aclarar que Pianura, al ser más periférica, sin duda tiene precios más alcanzables. Y seguramente esta es una de las razones que impulsó esta colonización, consolidando Pianura como un punto clave de la identidad peruana en Nápoli. Chicos, me acabo de dar cuenta que en el video tanto Enrique como yo a veces decimos Napoli y otras Nápoles. Esto pasa porque crecimos en este país de chiquitos y se nos sale así. No es porque nos creamos italianos, è solo pura costumbre. Io sono arrivato qua già ormai quasi 28 anni. Ah, Io ho 33. Mio padre sta qua in Italia da 35 anni. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste en Italia? Tenía 5 años. Entonces me acostumbré al ritmo de vida de aquí y todo eso. Conozco tutta Napoli alla perfezione. Napoli è casa. ¿Sabes cómo? Napoli nel cuore. Sí, para... Atención a esto porque es clave. Para un napolitano, Nápoles en el corazón es casi un juramento. Aquí la pasión se convierte en fe y nada lo demuestra mejor que el fútbol. Todos conocemos a Maradona, pero acá más que un jugador es una religión. Bueno, creo que una foto con Diego no puede faltar. Y el mural que le dedicaron es la prueba definitiva. O sea, esta es devoción pura. Y quítame una duda, ¿cómo es tener clientes napolitanos? El napoletano es como el peruano. El peruano de por sí es bien jodido. Sí. Pero el napoletano, una vez que prueba tu sazón, prueba tu comida y le gusta, siempre están ahí. Pero eso sí, pretenden mucho y son muy de buen tenedor. Ha sido un reto muy complicado, como te digo. Actualmente tengo un 80% italianos y turistas y el 20% de peruanos. Ah, ok, son menos. Menos, exactamente. Es por ese motivo que yo decidí abrir otro restaurante en Pianura. ¿Por qué? Porque no se alejan mucho de su zona de confort. Porque como has notado, en Nápoles es muy caótica. Como si no fuera parte de Italia. Sí, me es parece. muy diferente. Sí. Pero tiene muchas bellezas. Enrique siempre demarca su amor por Nápoles y no es difícil entender el porqué. Aquí hay bellezas por todos lados, un mar hermoso, miradores espectaculares y rincones que te hacen entender por qué los locales están tan enamorados de su ciudad. Y a ver, quítame la duda, ¿cómo reacciona el napolitano ante el ceviche? ¿Le gusta? Las personas que prueban por primera vez el ceviche lo ven en el plato y como que dicen, uy, ¿qué es esto? Sí. Pero después lo prueban y dicen, uy, está buenazo. Y acá otro plato también que va mucho son los tiraditos. Acá yo le meto ya un toque de fusión, un poco de Nikkei, ¿no? Y acá en Nápoles hay demasiados restaurantes japoneses. Y muchos de esos restaurantes tienen el ceviche y tiraditos en la carta. Juego la astucia y trato de vender eso a los clientes italianos. Porque ya acostumbrados a comer en los japoneses, y de ahí uno le explica, ¿no? En los años 700 los emigraron, todos los japoneses, los chinos. ¿En los restaurantes japoneses hay tiradito? Sí, señores, y yo tampoco lo sabía. Pero para entender esto tenemos que hacer un salto al pasado, exactamente al inicio del siglo XX. Sí, chicos, era el año 1899 cuando el primer barco a vapor llegó a Perú desde Japón. A partir de ahí, Perú abrió sus puertas a una gran ola migratoria, impulsada principalmente por la necesidad de mano de obras en las haciendas azucareras. Fue un verdadero encuentro de mundos y de este mestizaje nació la cocina Nikkei y de esa cocina también nació el tiradito. Con el paso de las décadas, pero muchos descendientes de esos inmigrantes decidieron volver a Japón y claro, se llevaron esa herencia gastronómica en la maleta. Reinterpretaron el plato con todo el rigor y la técnica japonesa. Como pueden ver, lo hace Nobu Matsushima, un chef japonés que sin duda la rompe y que tiene una cadena de restaurantes en todo el mundo. Pero bueno, espero que al final todo el mundo no termine pensando que el tiradito es un plato japonés, ¿o no? ¿Es verdad que a los napolitanos les encanta encontrar cualquier defecto solo para quejarse? Mucha calidad, acá son pretensiosos. Questo piatto è assolutamente immangiabile. Lo porto indietro. Non metterò mai più piede qui. Vas a ver todos los restaurantes llenos siempre. A pesar que dice que en Nápoles no hay mucho dinero, se gana poco, eso es. Acá la gente paga mucho por la comida. Estas últimas palabras de Enrique me dejaron pensando, porque hay algo que no me cuadra. Si miramos los números, el ingreso medio de un napolitano es de 22.600 euros al año. Es una de las cifras más bajas de Italia si lo comparamos con los 37 de Milán o los 28 de Roma. Y entonces, ¿cómo se explica lo que me dijo Enrique? Acá la gente paga mucho por la comida.
Parece que salir a comer es algo irrenunciable, tanto que en 2024, a pesar de que el sector de la restauración subió sus precios más del 10%, la demanda se mantuvo intacta. ¿Será que en Nápoles, aunque falte dinero en la cuenta, la comida es lo único que no se toca? Como te estaba diciendo antes el tema del lobo, si tú observas detalladamente, es una espina de pescado. Sí, viste. Ok, en el ojo está el mapa del Perú. Ah, eso no me había dado cuenta, es verdad, Ok. en el ojo está el mapa del Perú. El ojo que es una visión siempre hacia nuestro país. Y cada espina son 2, 4, 6, 8, 10, 12, más 2 de espina. Es cuando tenía 12 años de experiencia y cuando abrí el restaurante. Y en práctica entre causas porque cuando comencé esta aventura, lo comencé con un amigo. Le dije, vamos a hacer un nombre bonito, un nombre que llame la atención, porque a pesar que estamos acá, mantenemos mucha la humildad. De ahí esa persona se alejó, tomó otro rumbo y me quedé yo por 1 año y medio solo. Y ahora ya estoy con otra persona que es mi socio actualmente, que es Emiliano. Es un italiano que me ayuda muchísimo. ¿Cómo te llamas? María Paz. ¿Y cuándo llegaste acá? En octubre del 2024. Tú eres la novia de Enrique. Sí. Justo le preguntaba qué te parece Nápoles. ¿Tú me dijiste? Que es muy Perú. Es muy Es demasiado Perú. Acá en Nápoles es casa. acá. Al fin llegamos a la sede de Entre Causas en Mergellina. Me encanta cómo Enrique ha decorado su local. Nada más cruzar la puerta se siente el Perú. Es una explosión de color que recuerda a los telares tradicionales andinos. Tiene una energía muy especial, muy auténtica. Y miren esos detalles. Ha logrado traer un pedacito de la cultura peruana aquí, en el corazón de Nápoles. De hecho, me quedé impresionado con esta pared. A primera vista me pareció una impresión, un diseño gráfico, pero Enrique me dijo que era mucho más. Es pura lana. ¿Ah? Es pura lana. Lo puedes tocar al tacto, mira. Ah, ¿verdad? ¿Y cuándo te demoraste para hacerlo? Dijiste. 2 semanas. Tira por tira, hilo por hilo. Ah, tú lo hiciste. Yo lo he hecho. Yo he reestructurado todo el local. Wow. Todo esto es obra suya, con una paciencia infinita. Al inicio la idea era meter un parato, no un adhesivo ahí grande, una gigantografía de las montañas de colores, y de ahí nació esta idea, ¿no? Salió el resultado porque mucha gente la aprecia y sobre todo el italiano que le gusta mucho la artesanía. Cuando le digo que es lana hecho a mano, se acercan como hiciste tú hace poquito a tocar, porque nadie se lo cree. Como tú ves, el local está dispuesto en 3 zonas. Ahora les cuento por qué esta división es la prueba de cuánto Enrique ama su país. Para entender este diseño hay que saber que el Perú se divide en 3 grandes regiones, la costa, la sierra y la selva. Enrique quiso recrear este ecosistema poniendo en la parte alta la vegetación típica de la selva, en las paredes los colores e instrumentos de la sierra andina y en las mesas la elegancia de la costa limeña. Llegamos en la parte de arriba, quise recrear la foresta, por eso es todo verde, ¿ok? De ahí la parte central, en la sierra, ¿no? La lana, todo, ¿ves? Y en esta parte de la pared tenemos todos los instrumentos que son, ¿no? La flauta, la quena, la charanga. De abajo he querido recrear, como se dice, la costa, ¿no? Un poquito las calles de Barranco, Miraflores, el toque elegante, colorido. Por eso hay esos juegos de platos entre verde, rojo, azul. Exactamente, le quise dar un poco de elegancia y estamos siguiendo adelante y si Dios lo permite, como te comentaba, aspiramos a llegar afuera de Nápoles. Los objetivos son 2 o 3 ciudades que ya tenemos en mente y puedes ir a combatir con las Big de Milano, ¿no? Quiere ir a combatir con ustedes de Milano, cuidado. Entonces ahí vamos a ver cuándo llega, porque mucha gente de Roma me ha pedido que abra un restaurante allá en Roma. Porque muchos turistas que han llegado el año pasado acá les ha encantado la comida y dicen que la calidad que han encontrado acá no la encuentran en Roma. Que la calidad que han encontrado acá no la encuentran en Roma. Ojo, que aquí Enrique suelta una bomba. La calidad que ofrece en su local no se encuentra en ningún otro restaurante de Roma. Bueno, veremos si son solo palabras, porque ahora me toca a mí juzgarlo. Un
el momento, yo solo pienso siempre en comer, pero antes quiero que conozcan mejor a Enrique. Él representa la segunda generación de latinos aquí. Creció en Italia desde muy pequeño, fusionando la cultura italiana con sus raíces peruanas, convirtiéndose en un puente vivo entre dos mundos. ¿Y cómo llegaste a Nápoles? Porque para mí, Nápoles es una ciudad fuera de lo común, incluso dentro de la misma Italia. Práctica como todos, emigramos, bueno, gracias a mi papá que ya estaba acá radicando, trajo a mí y a mi mamá y pues llegamos acá, que fue nuestro primer paradero para mí. Y mi mamá tenía 5 o 6 años más o menos aproximadamente. Estos 5 años que vive en Nápoles, exacto. Tú eres también un poco napolitano. Exactamente. ¿Te sientes napolitano? Me siento napoletano en parte, pero siempre voy a ser peruano al 100%. Claro. He vivido 3 años en Brasil también. Y entonces me defino como ánima brasiliana, corazón peruano y espíritu napoletano. Son 3 países que han marcado mi vida completa y son 3 países que los llevo siempre dentro del corazón, que me han enseñado mucho y que me han formado bastante con el tiempo. Claro, viajar amplia tu visión. Visión, ¿no? Exactamente. Sobre todo ganar experiencia, porque cada persona te cuenta siempre un mínimo detalle y aprendes siempre de cada persona un granito de arena y vas construyendo tu pequeño castillo, ¿no? ¿Y qué soñabas ser cuando eras pequeño? Mi sueño de pequeño era ser un jugador profesionista de fútbol. No logré ser un futbolista de pelota, pero fui un profesionista en Brasil de fútbol americano. Estuve como casi 3 años y medio como contratado. Por eso me siento con esa ánima brasiliana adentro, porque es un país muy hermoso, porque me ha enseñado mucho. Me ha enseñado de verdad qué significa ser espíritu libre. Me ha enseñado qué significa ser responsable de muchas cosas, porque estando solo, sin conocer a nadie, he tenido que salir adelante solo. Lograste abrir en una de las mejores zonas de Nápoles. ¿Cómo es la gente de aquí? Cuando todo inició en Pianura, donde yo crecí, en práctica del barrio, donde es la mayor colonia de peruanos, que son aproximadamente 1000 peruanos que viven por allá. Pero ahora, estando acá en Mergellina, una zona importante y conocida en Nápoles, he perdido mucha de esa clientela. Ahorita actualmente la clientela es un 80% de italianos y turistas. Y ahora en la temporada de junio, julio, hasta septiembre, octubre, vamos a trabajar mucho con americanos, japoneses y rusos, que son los que invaden mucho el turismo acá en Nápoles. Y otra cosa importante es revelar que muchos turistas son peruanos que vienen de Milano, Torino. Wow. ¿Y qué te parece? ¿Cómo está? Está muy, muy, muy rico. Está buenazo. Bueno. Sí, muy rico. Es fresquísimo. Nápoles tenía fama de ser peligrosa. ¿Cómo están las cosas hoy? A pesar que le dicen que Nápoles es peligrosa y todo, es una meta que todo el mundo quiere conocer sí o sí. Claro. Yo le digo ahorita, Nápoles tranquila. Ya no es como en el año 2000, 2005, 2010, que sí era más peligroso. Pero ahorita ya la corrupción, que robar y todo bajó demasiado. Entonces acá tú puedes caminar tranquilo de noche sin problemas. Nápoles es una ciudad que tienen que conocer sí o sí. Enrique tiene razón. Con los años, Nápoles ha bajado sus índices de criminalidad considerablemente. De hecho, las estadísticas muestran una caída de más del 20%. Y esto no significa que la ciudad sea perfecta, pero sí que ha cambiado profundamente. Lo que vieron al inicio del video pasó en una zona muy específica, donde la realidad es más cruda. Pero si caminan por Mergellina, donde tiene su restaurante Enrique, o por otras zonas increíbles, se pueden dar cuenta que la ciudad es bien tranquila y acogedora. Pizza portafoglio. No, mira, qué tremendo pizzone. Una pizza. Forza Napoli. Y hablando de cocina peruana, ¿cuál es el plato que más te piden los napolitanos? El plato que sale mucho y me sorprendió, que es el trío marino. La fritura, la jalea, el arroz con marisco y el ceviche. Y después ya sale mucho el ceviche y el lomo saltado. Y cuando meto el pulpo al olivo, también es un plato que sale muchísimo, porque en Nápoles comen demasiado pulpo. Con la crema de aceituna, con la palta. Le agrada mucho al italiano eso. Es un plato más nostrano, como se dice acá, ¿no? Ellos lo perciben como un plato más similar
a su pulpo de ensalada, ¿no? Que es con la rúcula, limón, óleo de oliva, simple. Me dijiste que más allá de cocinar, tu objetivo es traer la cocina tradicional. Exactamente. Porque la misión y el objetivo es hacer conocer al público napoletano y a los turistas que llegan a Nápoles cómo es la verdadera cocina peruana tradicional. Acá siempre vamos a encontrar los sabores típicos al 100%. Aunque sí me hace complicado, como te he explicado, el tema de exportación de productos, porque a veces el flete me cuesta demasiado, o a veces se demoran, porque llegar a Nápoles el camionista no quiere saber nada. Nápoles es como que un dolor de cabeza. Porque es un dolor de cabeza traer insumos aquí. Seguro para un camión las calles tan estrechas hace que descargar sea un infierno. Además, muchos camioneros evitan Nápoles porque todavía tiene mala fama sobre la seguridad. Y entonces, sin insumos, ¿cómo logra darle a sus platos un sabor 100% peruano y tradicional? Los secretos de Enrique. Todo, como te repito, en Nápoles hay un déficit más de materias primas peruanas. Acá no llega. Es muy complicado encontrar ají amarillo fresco, rocoto fresco. Es muy complicado encontrar el limón peruano. Acá no hay. Entonces, ¿cómo haces? Trabajo a veces con los limones brasilianos, pakistanos, Madagascar. Pero a veces me cambian los sabores, ¿no? Porque, tú sabes, el agua es el que le da el sabor a la verdura. Entonces, trabajo con eso. Y uno siempre, cada vez que llegan los limones, probar primero una cucharita de limón, probar la acidez y todo para tratar, y la dulzura del limón. Entonces ahí adecuamos el ceviche, ahí le agregamos más limón, le agregamos más esto y jugamos ahí para que salga un buen ceviche en todo, ¿entiendes? Acá no llega el huacatay, solo encuentras huacatay congelado y como si fuera oro. Platos como locupa no se pueden hacer acá porque no tenemos el huacatay. Y si llegan malogrados, porque por ejemplo si yo hago una orden de Milano, de España o Torino, que hay proveedores, se demora 2-3 días para llegar acá. Llegan las hojas muertas, marchitadas y es muy compleja. Entonces acá hay otro trabajo con todo lo que es surgelado, con el ají amarillo, el rocoto. Lo sabemos trabajar y tratamos de ser el punto adecuado. Por ejemplo, acá no llegan las Inca Colas de vidrio grandes. Ah, no llegan acá. No, acá la justa llega la Inca Cola, la pirañita. ¿Entiendes? Y la gordita de vez en cuando llega. Y cuando llega la gordita acá es un... Sale pero así. Te llaman, guárdame 5 botellas, 4 botellas. Entonces es una locura, de verdad. A veces la gente dice, pero ¿por qué me la venden muy caro? Es que mami, cuesta para traer desde allá hasta acá. Lo están trayendo de allá a Milano, a Madrid o a Barcelona. Y de ahí ellos... Nosotros somos la cuarta mano que compra eso, ¿entiendes? Entonces en Nápoles es más complicado. Pero gracias a Dios todo está yendo bien hasta el día de hoy. Y estoy muy feliz que siga creciendo todo esto. Y que poco a poco la cocina peruana está pegando en Nápoles. Yo soy el primer restaurante de la comida tradicional peruana que se abrió. Tradicional. Al 100%. ¿Por qué? Porque tienen que conocer cómo es la cocina peruana. Nápoles es una ciudad que se habla mucho en todo el mundo. No me gustaba la idea que no se hablara de la cocina peruana en Nápoles. Entonces por eso también que yo quise abrir el restaurante acá. Tuve la propuesta de mi papá para abrir un restaurante en Lodi Ciudad. Y yo le dije, no papá, yo me voy a quedar acá. Voy a abrir acá y voy a seguir con mis metas, mis sueños. Y mi papá me dijo, pues, que te vayas bien. ¡Qué fuerza, Enrique! De verdad me sorprendes. Sigues así, hermano, que estás haciendo historia. ¿Así? A ver, esto es un tiradito de vintage. Lo presentamos así, ¿no? Acá vemos un poco el emplatamiento, la influencia de Nikkei que tenemos, ¿ok? Por la experiencia que tenemos también tipo de cortes de sashimi o de carpaccio para hacer el sushi. Entonces le metemos acá y en nuestro tiradito le metemos acá, mira, con una leche de tigre, el ají amarillo, lo metemos ahí poquito a poquito por todos lados. Y ahí al cliente le encanta esta escenografía, ¿no? Y ahí lo dejamos unos minutitos. Tenemos este camote, choclo, aceituna deshidratada y mira qué bonito color. Ají amarillo al 100%.
Mamma mia, si siente proprio la freschezza, sì. Buenazo. Chicos, tienen que venir a Entre Causas, sin duda. De verdad, chicos, que conocer a Enrique y escuchar toda su historia fue una locura. Y para cerrar con broche de oro, también tuve la suerte de verlo en acción. Alejate un poquito. Sí. Mamma mia. Nuestra salsa madre. Alverjita, zanahoria y choclo. Nuestro culantrito, fresquito, rotitrado. Nuestro arrocito bien graneado. Que agarre sabor y servimos. Este es nuestro arroz con marisco, rápido, todo hecho al momento. ¿Por qué? Porque tenemos una preparación previa, tenemos una salsa madre cocida 12 horas, con concha de abanico, langostinos, choros, todo. ¿Entiendes? Y le damos sabor ahí al último. Ahora síguenos que vamos a emplatar nuestro trío marino. Nuestra jalea bien crocante, langostinos, anillos de calamar. Acá tenemos nuestra salsa cevichada que hacemos nosotros. Esta mayonesa es una ricura, una locura. La gente pide demasiado esto, ¿sabes? Nos piden hasta la receta porque solo acá lo hacemos y es muy buena. Ok, ahorita vamos a emplatar nuestro ceviche. Ceviche fresco, denticho siempre, con un toque de ají. Harto juguito. Le metemos nuestro sofrito y nuestro camote glaseado en salsa de maracuyá. Y por último, le metemos nuestro queso parmesano para darle ese toque. Con el queso parmesano. Exactamente. Estamos en Italia, ¿no? Vamos para la mesa probada. Señoras y señores, les presento el trío marino con el sello de Entre Causas. Una maravilla. No sé qué opinan ustedes, pero yo estoy seguro de que nací para este trabajo. Es una causa limeña de pollo y encima le metemos una coronación de lomo saltado jugosa. ¿Y cómo se llama? Habla de causa. Es la combinación de mis dos platos preferidos. Estas tres leches ligeras por el simple motivo que lo hacemos todo al momento. Solo el bizcochuelo es mojado y de ahí emplatamos la chantilly. Le hacemos todo y le emplatamos todo al momento. Porque en Entre Causas nos gusta todo así, todo fresco, todo de calidad. Enrique, con tanta calidad, me imagino que comer aquí será carísimo. Mi ideología es pensada para que tiene un tipo de vida más económico a un tipo de vida más alta de calidad. Todo el mundo puede entrar aquí con 8 euros hasta 20, 25 euros, 30 euros por plato. Todos están bienvenidos. Entre Causas no es solo calidad, precio, sino también es humildad. Bueno, llegamos al final del video. Qué decir, conocer a Enrique y vivir un poco de su día a día ha sido una experiencia inolvidable. Me imaginaba que la historia de un peruano que creció en Nápoles era algo fuera del mapa, pero superó por completo mis expectativas. Quizás abrir un restaurante peruano en Nápoles tenía poca lógica, pero el amor no es lógico, el amor es locura. Y es el amor lo que motiva a Enrique todos los días a construir un puente entre las dos cosas que más ama: sus raíces peruanas y la ciudad que lo ha visto crecer. A pesar de que la realidad sea tan dura y muchas veces lo haga tan difícil. Ha sido un reto muy complicado, como te digo, pero estoy luchando y sigo luchando constantemente contra eso. Pero al final, saben, no importa.
porque él tiene la fuerza de dos mundos, Nápoles y Perú, en un solo sentimiento. Porque la misión y el objetivo es hacer conocer al público napoletano cómo es la verdadera cocina peruana tradicional. Muy bien muchachos, ahora sí, un fuerte abrazo desde Nápoles y los espero en el próximo episodio de Fuera del Mapa.